caminando en multiplicación, poder y dominio. A ver, levante sus dos manos y diga conmigo: caminando en multiplicación, poder y dominio. Y vamos a leer Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el verso 26. Génesis capítulo 1, el verso 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear. Amén. Nosotros estamos en un tiempo de aceleración profética. La palabra de Dios dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido. A ver, levante su mano derecha y diga conmigo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es caminar con una mentalidad de tiempo cumplido. Debemos entender lo que dijo Jesús: consumado es. Cristo no va a hacer muchas cosas. Cristo cumplió todo en la cruz. Ahora nosotros tenemos que caminar, funcionar en ella a través de la fe. Levante sus dos manos, diga conmigo: el Señor no va a hacer algo en mí. Levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo lo hizo todo. Ahora yo tengo que caminar en fe en todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios. Amén. Entonces, a veces hay muchos estorbos, muchos tropiezos en nuestro propósito. Y esos estorbos y esos tropiezos vienen por ignorancia de la obra de Cristo. Y esos estorbos y esos tropiezos tienen que ser quitados por el conocimiento de la gracia de Dios. Amén. Cuando se nos revela Cristo, y es algo que nosotros debemos aprender, Cristo se tiene que revelar en nosotros desde una perspectiva apostólica y desde una perspectiva profética. Porque la palabra de Dios dice en Efesios 2:20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra principal. Entonces, cuando nosotros se nos revela Cristo desde una perspectiva apostólica y profética, todo se acelera. Levante sus dos manos, diga conmigo: todo se acelera. Así que prepárate, porque vienen días de aceleración profética para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para esta nación. Yo creo, hay un ambiente profético donde todo se va a acelerar: el crecimiento, la multiplicación, la palabra profética, porque estamos en un tiempo cumplido. Grite y aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos los creen conmigo? A ver. Por eso, la palabra de esta conferencia: multiplicación, poder y dominio. En Génesis 1, 26 al 28, podemos ver el propósito de Dios para con el hombre. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, con la naturaleza de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de señorear. El propósito en el hombre no es salvación. El propósito en el hombre es gobernar. El propósito en el hombre es dominar. Este era el propósito original. El propósito de Dios al inicio no era salvación, porque el hombre no había pecado. Amén. El propósito de Dios era manifestar su reino y manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Por eso en Génesis capítulo 1, el verso 28 dice: Dios los bendijo y le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, dominar y señorear sobre ella. Quiere decir que Adán y Eva tenían que dar fruto, tenían que ser fértiles, tenían que multiplicarse en hijos con la naturaleza de Dios,
con la naturaleza de santidad y de verdad, multiplicarse en hombres y en mujeres con la imagen de Dios, que es Cristo, para poder dominar y gobernar y echar fuera las tinieblas. Amén. Y establecer el diseño de Dios en esta tierra. Ellos tenían que echar fuera la maldad y no dejarse engañar por ella. Pero Dios, antes de darle el gobierno de toda la creación, le dio una pequeña parcela. Yo quiero que toques a la persona que tiene atrás, dile: antes de Dios darte un gobierno de muchas cosas, Dios te va a dar algo pequeño para que lo gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Y esa parcela asignada fue llamada el huerto del Edén. Si el hombre era fiel en ese huerto, le daría el gobierno de la creación, el gobierno del cielo, de la tierra y del mar. En Génesis capítulo 2, el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahora, la única condición, y quiero hacer este preámbulo antes de entrar a algunos fundamentos. La única condición que Dios puso en el hombre fue ver a Cristo en el huerto. Levante su mano derecha, diga conmigo: ver a Cristo en el huerto. Y usted mira, apóstol, ¿dónde estaba Cristo en el huerto? Génesis capítulo 2, el verso 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, los árboles deliciosos, incluyendo el árbol de la vida. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida, que representa a Cristo. Entonces el problema de Adán y Eva comenzó porque no comieron del árbol que tenían que comer. Tenían que comer del árbol de la vida eterna, que iba a activar en ellos el poder de la multiplicación, el poder de la autoridad y del dominio. Ellos se enfocaron en lo prohibido y no se enfocaron en ver a Cristo en el huerto. Entonces el problema a veces de los cristianos, de la iglesia, es que nosotros miramos mucho lo que se prohíbe y no miramos a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, nosotros no vamos a tener problemas con el pecado, porque Cristo venció el pecado. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, se enfocaron en la codicia y por eso cayeron. Escuche bien: y en el momento que el hombre peca, se le quitó la autoridad de dominar y gobernar. Génesis capítulo 9, el verso 1. Génesis 9, verso 1 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Dónde aparece la palabra señorear y sojuzgar? No aparece en ninguna parte, porque en el momento que el hombre se apaga la imagen de Dios en ello por causa del pecado, pierde el poder de dominar y gobernar sobre la creación. Entonces a veces nosotros queremos fructificarnos, multiplicarnos en hijos de Dios y en discípulos, pero no fundamentarnos en Cristo, o no ver a Cristo. Esto trae, al igual que Adán y Eva, una multiplicación de esclavos. Una multiplicación de esclavos del pecado, una multiplicación de gente sin la naturaleza de Dios. Yo estaba orando al Señor para que el apóstol no predicara todo mi bosquejo, porque eso es estar en el mismo espíritu. Entonces, un ejemplo de la mala multiplicación está en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el verso 12 al 14. Muchos toman ese texto y a veces lo mal aplican. Dice: pero cuanto más los oprimía,
más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Ellos eran oprimidos, se multiplicaban, pero se multiplicaban ¿en qué? En esclavos. Entonces Dios no quiere la multiplicación de esclavos. Dios no quiere la multiplicación de gente oprimida. Dios quiere la multiplicación de hijos. Y usted debe entender que la palabra hijo es libertad. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo. Aquí en Venezuela no nos vamos a multiplicar en esclavos y en gente oprimida, sino que va a haber una multiplicación de hijos, de gente libre que va a establecer y a manifestar el reino de Dios en esta tierra. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces al pueblo de Israel, mientras más los oprimían, más se multiplicaban, pero ese era un sistema que lo hacía esclavo, que le amargaba la vida, porque Dios no quiere multiplicación de esclavos. Dios no quiere multiplicación de gente religiosa. Dios no quiere multiplicación de gente oprimida. Dios quiere multiplicación de gente libre. Y eso lo declaro en el nombre de Jesús, que viene una multiplicación de hijos de Dios, de gente libre en el nombre de Jesús, porque vamos a caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vamos a caminar en poder y autoridad sobre todo lo creado. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Señor. Amén. Entonces el hombre perdió la imagen de Dios, perdió la naturaleza, entró la naturaleza del pecado, perdió el poder de señorear, perdió el poder de dominar, se convirtió en un esclavo del pecado y de lo creado. Así que Cristo vino al mundo nuevamente como árbol de vida, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Cristo vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, así como Adán y Eva fueron sacados del huerto por no ver a Cristo, la nación de Israel fue sacada en parte del propósito de Dios por no ver a Cristo, por no ver al Cristo en Jesús. Entonces, yo quiero que toques el hombro de la persona que tiene a tu lado y dile: tú puedes ser sacado si no ves a Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a restaurar la imagen de Dios que es Cristo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué imagen Dios nos creó en Génesis 1:26 al 28? Cuando dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó a la imagen de su Hijo Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo: fuimos creados a la imagen de su Hijo, y a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de su resurrección, volvimos a recuperar la imagen de su Hijo en nosotros. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios. Entonces Jesús, Cristo, viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Efesios 3:17, para que habitase Cristo en nosotros, arraigado y cimentado en la fe. Que dice Colosenses capítulo 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Cristo vive en nosotros, fue restaurada la naturaleza y la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? El propósito de los 5 ministerios es que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, la función de los 5 ministerios en cuanto al proceso formativo es hacer crecer al Cristo que te habita. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte al Señor. Que podamos crecer en Cristo, que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros entendemos estas verdades, lo que vamos a ver es multiplicación de hijos a la imagen de Cristo Jesús. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Rey. Entonces,
Vamos a hablar un poco de la importancia de establecer a Cristo en el discipulado. El verdadero discipulado no es formar la imagen del discipulador o del mentor, es formar a Cristo en los discípulos o en los hijos. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de los Gálatas, los amonestó, les exhortó, les enseñó con el propósito de que Cristo fuera formado en ellos. Ellos se desviaron, ellos rechazaron la gracia, amén. Y Pablo volvió otra vez a enseñarles a orar para que Cristo sea formado en ellos. O sea, el propósito de la enseñanza, de una paternidad, de un mentor, no es que la gente se parezca a nosotros. Amén. Levante sus dos manos, diga conmigo. No es que la gente se parezca a nosotros, sino que la gente le sea formado Cristo Jesús. Amén. Es algo bastante fuerte, ¿no? Porque ahí nosotros morimos al orgullo, a la soberbia, porque a veces la gente enseña y a veces siempre van a agarrar cosas de su mentor, pero es igualito a mí, lo formé yo. No, mientras más se parezca a Cristo, mucho mejor. Mientras Cristo sea edificado en la persona y sea activado en la persona, es mucho mejor. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, no hagas a la gente igualito a ti porque tú tienes algunos errores y algunas faltas. Es mejor hacer que la gente se parezca a Cristo porque Cristo es perfecto. Hacer crecer la naturaleza de Cristo en ellos. Amén. Escuche bien. El verdadero discipulado no es mejorar la vieja naturaleza en el hombre. No es mejorar la naturaleza caída y adámica. Porque el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre fue sepultado en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué algunos pastores, algunos mentores se frustran con la gente? Porque tratan de mejorar al hombre adámico, al viejo hombre. Y la persona, escuche bien, una persona, usted no puede mejorar al viejo hombre porque Cristo aniquiló al viejo hombre en la cruz. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el hombre nuevo. Amén, el hombre espiritual y el Cristo que habita en la persona. Así que levante sus dos manos y diga conmigo, el discipulado no es mejorar al viejo hombre, es aniquilarlo completamente para que la gente camine en el hombre nuevo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Es dar a conocer que ese viejo hombre pecador fue aniquilado, fue destruido en la cruz. El cuerpo del pecado fue destruido para que tú camines en el hombre nuevo que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Amén. Entonces muchos viven frustrados por tratar de ser mejores personas, mejorando al hombre adámico. Pero la única manera de crecer espiritualmente y ver transformación genuina es caminando en el hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando Cristo es formado, crece la naturaleza de Dios en nosotros, allí nosotros manifestamos crecimiento espiritual. Allí manifestamos multiplicación de hijos y manifestamos el poder de Dios. Así se movió la iglesia del primer siglo en Hechos 5, verso 42. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? De enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. ¿En medio de qué están diciendo esto? En medio de la persecución de Pedro y Juan. En medio de la persecución, en medio de las amenazas, en medio de la intimidación, en medio de la crisis, en medio del imperio romano, en medio de los celos de los judíos, no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Así que en medio de esta crisis como nación,
es donde nosotros debemos predicar más y debemos enseñar a Jesucristo, y esto va a traer una multiplicación grande de hijos. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces su enfoque, el enfoque de los primeros apóstoles, era la vida, era la enseñanza, era la muerte, era la resurrección y era la ascensión de Cristo. Estos fueron los fundamentos del primer mensaje del apóstol Pedro. Por eso 3,000 personas se convirtieron. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. A veces a nosotros hacemos una actividad, se convierten 1,000 personas y decimos, bueno, permanecieron 50. Es un buen número. ¿Por qué? Porque a veces no se predica el mensaje correcto. Cuando nosotros predicamos el mensaje correcto, la consolidación solo será un trámite. Levante sus 2 manos, diga conmigo, nosotros creemos que si no cesamos de predicar a Cristo, si se convierten 1,000 pasan, 1,000 van a perseverar en la enseñanza y en la impartición de vida que nosotros le dimos. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Yo creo eso, yo siempre lo he creído y sé que lo vamos a ver. Amén. Entonces, por un momento los apóstoles, escuchen bien, por un momento los apóstoles se desenfocaron, cumpliendo una función que no le correspondía. ¿Por qué se desenfocaron? Por la comida y las necesidades físicas de la gente. Desatendieron lo espiritual. Hechos capítulo 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces murmuración viene cuando para ti lo más valioso es lo pasajero y no lo eterno. O sea, cuando las personas se empiezan a quejar y empiezan a murmurar, es porque para ellos lo más valioso es comida, es bebida, es lo material. Entonces usted debe entender algo, murmuración viene cuando se cambia el orden de prioridades. Para Dios lo primero es el alimento espiritual y lo segundo el alimento físico. Por eso Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino y lo demás solo es una añadidura. Entonces los apóstoles se dieron cuenta de esto y dijeron, no es justo, no es legal, está fuera del diseño de Dios dejar la palabra de Dios, dejar de suplir las necesidades espirituales para servir a las mesas. Hechos capítulo 6, verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por eso ellos delegaron un equipo que se encargaran de esa ayuda social, porque ellos entendían que la prioridad del ministerio es la oración y es la palabra. Levante sus 2 manos, diga conmigo. Levante sus 2 manos, diga conmigo. La prioridad de la iglesia es el alimento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros proveemos el alimento espiritual, todo lo demás va a ser resuelto. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Y qué beneficios trajo esto? Número 1, Hechos capítulo 6, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor. El crecimiento en la palabra de Cristo. El crecimiento en la revelación del Evangelio. Gente saliendo de la ignorancia y caminando en la libertad por la verdad que es Cristo. Hechos capítulo 6 y 7 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Una cosa es la multiplicación de gente y otra cosa es la multiplicación de hijos y de discípulos. Mucha gente seguía a Jesús porque Jesús le daba panes y peces. Juan, capítulo 6, verso 26 y 27. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la vida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pero cuando Jesús, escúcheme, Jesús le dio alimento a 5,000, pero cuando Jesús padeció en la cruz, de esos 5,000 quedaron solamente 120.
Porque yo creo que nosotros no nos vamos a multiplicar y a tener multitud de gente porque nosotros le demos comida física. Hay muchas iglesias que se han llenado porque le dan comida, le dan el sopazo, le dan esto, le dan lo otro. Y está bien hacer la ayuda social, porque no estoy negando eso. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que pongan eso como prioridad. Porque lo primordial de la iglesia es darle alimento espiritual a la gente. Amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Entonces, la gente, ¿por qué buscaba a Jesús? Imagínense. Si ahorita nosotros empezamos a hacer milagros de multiplicación de panes, de carne, de harina pan, de arepa, esto se llena, la gente hace cola. Pero no por buscar a Cristo, sino por saciar su vientre. Entonces, yo creo que la multiplicación que viene para el año 2019 no es multiplicación de gente que busca a Dios solamente para resolver su necesidad, sino que se le va a revelar a Cristo, y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, esas personas van a permanecer. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Y saben una cosa, si quiere alguien que me ayude con el teclado, vieron que eso es rapidito. Hechos capítulo 6, verso 7, quiero declarar una palabra sobre tu vida. Hechos 6, verso 7 dice: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Lo que vamos a ver, levante sus dos manos, lo que vamos a ver en el año 2019 es una multiplicación grande. Yo no sé si usted está expectante, tiene una expectación de fe. Yo no sé cuál es el propósito de que usted vino, pero si usted tiene una expectación grande, una expectación de fe, esta palabra se va a cumplir sobre su vida, porque lo que nosotros vamos a ver en el año 2019 es una multiplicación grande. No es una multiplicación de gente, no es una multiplicación de gente oprimida, no es una multiplicación de gente esclava, no es una multiplicación de gente que vive siempre en necesidad, sino una multiplicación de hijos de Dios que caminen en el propósito de Dios, que activen el poder para hacer las riquezas dentro de ellos. Grita y aplaude fuerte a tu Señor. Aplaude fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey en esta hora. Entonces la iglesia, escuche bien, la iglesia en medio de la opresión, en medio del imperio romano, en medio de la persecución de los religiosos de la época, en medio de la persecución, ellos no cesaron de predicar a Cristo. Cuando creció la palabra de Cristo, hubo una multiplicación grande, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Lo creo en el nombre de Jesús. No importa la crisis, no importa los problemas. Escuche bien, la iglesia de Venezuela no es digna de lástima. La iglesia de Venezuela es digna de temor por los milagros, el poder y la multiplicación grande que estamos manifestando. Yo no sé si hay alguien que puede gritar y aplaudir fuerte al Señor. ¡Grite! Aleluya. Se siente su momento, ya estoy terminando. Hechos 2, verso 43. Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Diga conmigo: por los apóstoles. Hechos 5, verso 12: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea, luego los apóstoles se dedicaron a la oración, se dedicaron a la palabra. La palabra creció, hubo multiplicación grande, y ellos imponen sus manos sobre un equipo de servidores. 2 de ellos reciben una impartición apostólica, Esteban y Felipe. Antes de eso, solamente los apóstoles hacían milagros. Pero cuando ellos impartieron lo que estaba en su espíritu, Hechos capítulo 6, verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Ya no eran solo los apóstoles, era un hombre que era un servidor, como usted lo quiera llamar, que manifestaba poder,
Porque la multiplicación verdadera va seguida con el levantamiento de una iglesia de poder y de autoridad, donde no solamente los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros hacen milagros, sino que una persona que se está siendo formada, un discípulo, un hijo discípulo va a ser formado. Esa persona va a caminar en milagros y prodigios. Levante sus dos manos. Yo creo que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Yo creo en una iglesia de multiplicación, en una iglesia que va a manifestar poder en esta tierra. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Grite y aplaude fuerte a tu Señor. Dile a la persona que tiene trono, no solo Esteban, sino también Felipe. Hechos capítulo 8, verso 4 al 7 dice: pero fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Levante sus dos manos. ¿A quién les predicaban? Y cuando se predica a Cristo, ¿qué va a suceder? La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Había liberación, había sanidad. Usted me dirá: apóstol, ya lo hemos visto antes, pero yo creo que el nivel de los prodigios y las señales que vamos a ver en este tiempo va a ser de un nivel superior en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude a tu Rey en esta hora. La iglesia del libro de los Hechos creció, se multiplicó, manifestó poder en medio de la persecución, en medio de la necesidad. Dice la palabra de Dios: no había ningún necesitado entre ellos. Por causa de la administración, por causa de la distribución, o sea, la manera como ellos funcionaban como iglesia. Levante sus dos manos. Yo creo esto. Nosotros no somos dignos de lástima. Nosotros vamos a ser dignos de admiración en todas las naciones de la tierra. Porque yo creo que en este tiempo, en el año 2019, vamos a ver una multiplicación que nunca jamás habíamos visto en esta nación. Levante sus dos manos. Venezuela no está acabada, Venezuela no está en el piso. Venezuela se ha levantado en el nombre de Jesús. La iglesia se ha levantado en el nombre de Jesús para hacer grandes cosas, grandes obras en Cristo Jesús. Si yo por usted estuviera saltando, aplaudiendo fuerte al Rey. ¡Hey! Grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú tienes la fe que vence al mundo. Así que mira, dile, deja la melancolía, que se me fue el hermano, que se me fue la hermana, que se fue el perrito, que se fue el gallo, que se fue... ¡Ya! Deja la melancolía, deja la tristeza, deja de estar mirando el suelo y levanta tu cabeza en el nombre de Jesús, porque lo que viene es mayor que lo que nosotros tenemos. No sé si usted lo cree. Grita en esta hora. Tenemos la fe que vence al mundo. Tenemos la fe que vence las circunstancias. ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¡Hey! Levante sus dos manos. Fue tanto el poder manifestado por la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana que un emperador dijo: si no puedes con ellos, vamos a unirnos a ellos. Fue tan fuerte el poder que manifestó la iglesia que hizo caer el imperio romano. Levante sus dos manos. Diga conmigo: la iglesia es tan poderosa que puede hacer caer imperios. Que puede hacer caer la maldad, la oscuridad. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Vamos, usted se va a ir de este lugar activado en el nombre de Jesús. Va a haber una impartición de vida en tu espíritu. Ya no vas a estar más en el suelo, ya no vas a estar más desanimado, ya no vas a estar más triste. Hoy te levantas en el nombre de Jesús, porque algo
gran que Dios va a manifestar en medio de su pueblo. Grita y aplaude fuerte a tu rey. Por eso estamos en un tiempo de no cesar de hablar de Cristo. Dile a la persona, no ceses de hablar de Cristo. Predica, enseña a Cristo, que Cristo sea el centro de tu mensaje. ¿Por qué? Porque escuche bien, a pesar de que estemos en el peor momento como nación, estamos en el mejor momento como iglesia.